I can take all of, I can take ridicule and slander, and I've been called names, right to my face and everything. That I can take, but I've had a... 40 años después de su muerte, Elvis Presley vuelve a ser noticia. En su partida de nacimiento figura una A, de ahí que en su lápida aparezca su segundo nombre con 2 A's. Para muchos, esta errata es otra pista. Escondida entre los muros de Graceland, se ha descubierto una cámara acorazada, sellada, inalterada y profundamente misteriosa. Pero esta es la gran pregunta, ¿cuál cree que fue el mayor tesoro de Elvis? ¿Fue su música, su familia o algo totalmente distinto? Hágamelo saber en los comentarios. Muy bien, profundicemos en lo que esconde esta cámara acorazada, cómo se descubrió y por qué está sacudiendo el mundo de los fans de Elvis y de los historiadores por igual. Infancia. Cuando Elvis se convirtió en el único hijo de Vernon y Gladys, se enamoraron profundamente de él. Elvis creció en un ambiente de amor y cariño, a pesar de que la pérdida de sus gemelos ensombreció el hogar. A pesar del modesto tamaño de su casa de Tupelo, siempre estaba abarrotada de padres, abuelos y otros familiares, lo que fomentaba una comunidad solidaria y muy unida. A pesar de sus limitados recursos, Vernon y Gladys se comprometieron a proporcionar a Elvis una buena vida. Elvis se sentía estable gracias a su amor y lealtad, a pesar de que se mudaban con frecuencia en busca de posibilidades. A los Presley no les importaba dónde vivían, estar juntos era el objetivo principal. Elvis disfrutaba con la devoción y la música. La predicación y los himnos de la iglesia de la Asamblea de Dios le cautivaban. En casa escuchaba una gran variedad de música, como los temas country de la radio, el blues que interpretaban sus vecinos y el gospel que oía en la iglesia. Desarrolló una pasión por la música que le acompañaba a todas partes. Elvis probó por primera vez a actuar delante de un público el 3 de octubre de 1945. Se subió a una silla para dirigirse al micrófono en el concurso de talentos de la Feria y Muestra Lechera de Mississippi, Alabama cuando tenía 10 años. Quedó en quinto lugar y recibió unas entradas para la feria por cantar Old Shap. Aunque no fue una recompensa importante, fue un momento de orgullo y una señal de lo que estaba por venir. Elvis quería una bicicleta nueva y reluciente 2 años después, en 1947, pero la familia no pudo comprarla. En lugar de eso, Gladys lo guió gentilmente hacia una guitarra de la Tupelo Hardware Company que costaba $13. Los cimientos de un viaje musical que repercutiría en todo el mundo los puso aquella humilde guitarra, que acabó convirtiéndose en un tesoro, como regalo de despedida. Elvis rasgueando Leaf on a Tree, ofreció a sus compañeros de Melham Jr. una actuación que nunca olvidarían. ¿Por qué la despedida? Los Presley estaban a punto de dar un gran paso. En busca de un futuro mejor, empaquetaron su antiguo Plymouth con todo lo que poseían y se dirigieron a Memphis, Tennessee. Su tiempo a solas fue breve. En busca de su parte del sueño americano, pronto se les unió el resto de la familia Presley y Smith. Sin embargo, la realidad golpeó duramente. Elvis y su familia vivieron en viviendas modestas y baratas y en viviendas públicas en North Memphis, un sector de la ciudad donde los recursos eran escasos y la vida difícil. De 1948 a 1953, mientras Elvis asistía a L.C., Vernon y Gladys trabajaban sin parar, pasando de un empleo a otro. Instituto Ulmes. Elvis aceptaba trabajos serviles siempre que podía para ayudar a sus padres. La familia permaneció unida a pesar de las dificultades, confiando en su fe y asistiendo diariamente a la iglesia de la Asamblea de Dios. Elvis utilizó la música como medio de escape. Encontró consuelo en su voz, su guitarra y su estilo único. Se entregaba a los ricos sonidos del gospel y el blues negro mientras compraba en Beale Street ropa distintiva. Su pelo largo y sus patillas hacían imposible pasar por alto a Downtown Gospel Saints, que rápidamente se convirtió en uno de sus lugares de reunión favoritos. Él no limitó su música a servicios de iglesia. Elvis subió al escenario durante un concurso de talentos en Humes Ha, guitarra en mano. Se sorprendió cuando la multitud estalló en vítores y salió victorioso. Se marchó con una renovada sensación de confianza en su capacidad tras realizar un bis debido a los tremendos aplausos. Sin embargo, este capítulo duró poco. Elvis completó su educación en Humes High School en 1953. Empezó a trabajar en el taller de Parker Machinist casi de inmediato para poder mantener a su familia. Ese verano entró en el Memphis Recording Service, que acabaría convirtiéndose en Sun Records. Grabó My Happiness y That's When Your Heart Aches Began por solo $4 como regalo sentimental de cumpleaños para su madre, Gladys. Aunque fue un acto modesto, marcó el inicio de su carrera musical.
que fue algo espectacular. En ese momento, el fundador de Sun Records, Sam Phillips, empezó a ver algo único en Elvis. Pensó que Elvis podría convertirse en un notable intérprete de baladas porque podía escuchar promesa en la voz del joven cantante. Así comenzó el camino de Elvis en la industria musical. Las cosas empezaron a cambiar en 1955. La atractiva presencia escénica de Elvis, su tono inusual y su atractivo aspecto llamaron la atención. Su contoneo de caderas cautivó al público en todas partes. El manager de Elvis, el coronel Tom Parker, firmó ese año con RCA Records, lo que le llevó al éxito. El ascenso de Elvis Presley en 1956 fue imparable. Su primera canción, Heartbreak Hotel, y su álbum de debut, Elvis Presley, encabezaron las listas de éxitos. Ese mismo año firmó un contrato con Paramount Pictures, lo que consolidó su polifacética estatura. A pesar de que algunos consideraban provocativos sus atrevidos movimientos de baile, el público le adoraba. En su debut en The Stage Show, presentado por Jackie Gleason y con Tommy y Jamie Dorsey, se convirtió en un habitual. Elvis ascendió a la fama nacional a lo largo de 6 apariciones. Elvis alcanzó otro hito con su última canción para Sun Records, I Forgot to Remember to Forget, y Mystery Train, mientras Heartbreak Hotel encabezaba las listas de éxitos. Su carrera cambió cuando encabezó las listas de country. RCA publicó el primer álbum completo de Elvis Presley con sus primeros éxitos unos meses más tarde. El álbum encabezó las listas durante 10 semanas, demostrando su éxito. Fue el primer álbum de oro y disco millonario de Elvis. Elvis acudió a los estudios Paramount de Hollywood para realizar una prueba cinematográfica días después del lanzamiento del álbum. Pasó 2 días haciendo playback con Blue Suede Shoes y actuando en una escena de Rainmaker. Elvis estaba continuamente moviéndose y persiguiendo sus sueños a lo largo de esta frenética época. La actuación en directo de Elvis en la plataforma única del USS Hancock en The Milton Berle Show fue noticia, pero eso fue solo el principio. Su agenda se llenaba rápidamente. Firmó un acuerdo cinematográfico con Paramount Pictures y Hal Wallace para una película y 6 opciones. En abril y mayo de 1956, Elvis actuó en el New Frontier Hotel de Las Vegas. Su magia habitual falló esta vez. Sus fans juveniles estaban más interesados que los apostantes de más edad. Su álbum debut, Elvis Presley, y su canción, Heartbreak Hotel, encabezaron las listas pop de Billboard. La prominencia de Elvis creció durante las giras. Los fans abarrotaban el escenario durante sus enérgicos conciertos, que en ocasiones se interrumpían antes de tiempo. Elvis volvió a The Milton Berle Show en junio en un estudio tradicional. Interpretó un juguetón Hound Dog con Jordan Ayers, Scotty Moore, Bill Black y DJ Fontana. Sus atrevidas payasadas atrajeron a los fans más jóvenes, pero los padres y los críticos se dieron cuenta. Una de sus actuaciones más comentadas. Las críticas solo le hicieron más famoso. Grupos conservadores y religiosos criticaron las atrevidas canciones y bailes de Elvis Presley. Sin embargo, su pequeño público quedó cautivado. A medida que actuaba y lanzaba nuevas canciones, su fama crecía. No se dejó intimidar por la disputa. A continuación apareció en el programa de la NBC The Steve Allen Show. La obra se burlaba de su reciente incidente en televisión. Elvis interpretó Hound Dog divirtiendo a un Basset Hound en el escenario con una corbata blanca. Elvis aceptó la broma a pesar de que no le gustaba. A pesar de la confusión, apareció en un sketch cómico con Andy Griffith, Steve Allen e Imogene Coca. Elvis recibió más críticas, pero ganó fama. Estableció un nuevo estándar en la industria del entretenimiento al firmar un contrato de $50,000 para futuras apariciones. Invitó a los Jordanaires, un famoso grupo de gospel y country, al estudio al día siguiente para su cuarto álbum en RCA. Los Jordanaires le apoyaron hasta finales de los 60, realizando giras y apareciendo en sus películas. Elvis empezó a rodar su debut en agosto de 1956, para aprovechar la expectación en torno a su exitosa canción. The Reno Brothers cambiaron su nombre por Love Me Tender. Elvis debutó en televisión en The Ed Sullivan Show, el programa más popular de la época. Mientras rodaba la película, a pesar del accidente de coche de Sullivan, Charles Laughton presentó la actuación de Elvis, que atrajo al 80% de la audiencia televisiva del país. Elvis regresó triunfalmente a Tupelo, Mississippi, unas semanas más tarde. La ciudad declaró el Día de Elvis Presley el 26 de septiembre de 1956. Cantó 2 veces en la Feria y Exposición Lechera de Mississippi, Alabama, donde había cantado de niño, con su familia. Se llamó a la Guardia Nacional para controlar a las multitudes debido al entusiasmo.
La manía por Elvis se extendió por todo el país. Su aparición en gorras, camisetas y pantalones marcó el comienzo de una nueva era de comercialización de famosos. Elvis y su representante, el coronel Tom Parker, fueron pioneros en utilizar el frenesí para marcar su cara. El debut cinematográfico de Aldous Presley, Love Me Tender, se estrenó en el Paramount Theater de Nueva York el 15 de noviembre de 1956. Las críticas sobre su actuación fueron suaves y la película fue un éxito. La película, ambientada en la Guerra Civil, mostró sus dotes como actor y cantante y consolidó su estatus de celebridad. Elvis terminó su ajetreado año en la primera página del Wall Street Journal el 31 de diciembre de 1956. El titular indicaba $22 millones en ventas de artículos, lo que ilustraba la pasión de Elvis y su inigualable popularidad. La vida de Aldous Presley cambió en 1956. Ese año pasó de estrella emergente a superestrella mundial. Su carrera como actor despegó, batió récords musicales y televisivos, y todo lo que llevaba su nombre se vendía. La gente le aclamaba allá donde iba. Elvis fue una figura divisiva e icónica de la cultura juvenil estadounidense. Su ecléctico estilo musical y su convincente presencia teatral revolucionaron la cultura, cambió la música y las normas sociales, inaugurando una nueva era. El impacto de su victoria fue evidente. Ya nadie ignoraba a Aldous Presley. Siguió adelante en 1957. El 6 de enero hizo su tercera y última aparición en el Ed Sullivan Show, tras el escándalo del año pasado. Esta vez las cámaras solo le captaron de cintura para arriba. La ironía fue evidente cuando incluyó Peace in the Valley en su actuación de 5 canciones. La leyenda de la televisión Ed Sullivan calmó las críticas. Dijo a los telespectadores que la joven estrella era un buen hombre y que era un placer tenerle en el programa y elogió el personaje televisivo de Elvis. Una rara muestra de apoyo público a Elvis en medio del odio. Elvis Presley era famoso en el extranjero. El New York Times informó de las ventas ilegales de discos de Presley en la URSS. Como su música no estaba disponible, los fans produjeron hábilmente piratas utilizando placas de rayos X desechadas. Los vendían por 50 rublos. Mucho entonces y unos $130 ahora. Elvis batió récords en su país. Su álbum de Navidad vendió 20 millones de copias y lideró las listas durante un mes. Después, Jailhouse Rock, basada en su película, alcanzó el número 1. Rolling Stone la situó en el puesto 216 de su lista de mejores canciones décadas después. Teddy Bear, Are You Lonesome Tonight, I'll Shook Up, Blue Suede Shoes y Can't Help Falling in Love entusiasmaron a sus fans. Disfrutaba de su rápido ascenso, pero su vida estaba a punto de cambiar. Elvis actuó en Hawái en noviembre de 1957 sin saber que sería su última actuación antes de pasarse a las botas militares. Adornó la casa para las fiestas y disfrutó de su primera Navidad en Graceland con su familia. Su notificación de reclutamiento llegó en una carta en medio del jolgorio. Aunque era la noticia que esperaba, supuso un gran cambio en su vida. El matrimonio y el ejército. Incluso siendo reclutado por los Estados Unidos, el ejército no pudo impedir el despegue de la carrera de Aldous Presley. Cuando se presentó ante la Junta de Reclutamiento de Memphis en marzo de 1958 y se le expidió el reconocible G.I., comenzó oficialmente su carrera militar. Bas picado en el fuerte Chaffee de Arkansas. Después fue a Fort Hood, Texas, para un programa de entrenamiento básico de 6 meses. Elvis no pasó mucho tiempo en su primer permiso. Produjo la popular canción A Big Hunko, Love en el estudio de grabación durante la que sería su última sesión hasta 1960. Se alegró de este breve regreso a la música, pero le siguieron noticias desgarradoras. Su madre, Gladys, enfermó gravemente cuando él se disponía a viajar a Europa. Fue trasladada a un hospital de Memphis tras diagnosticársele una hepatitis aguda. Elvis llegó el 12 de agosto para pasar tiempo con ella en sus últimos días tras recibir un permiso de urgencia. Recibió la devastadora noticia el 14 de agosto, tras un breve periodo de descanso en Graceland. Gladys solo tenía 46 años cuando murió. Ese mismo día fue enterrada, y Elvis, abrumado por la pena, tuvo que encontrar fuerzas para reanudar sus responsabilidades militares. Elvis descubrió un rayo de alegría mientras estaba destinado en Alemania. Le presentaron a Priscilla Beaulieu, una joven adolescente. El capitán Joseph Beaulieu, su padrastro, había sido enviado a la base aérea de Wiesbaden. En una fiesta, Priscilla y Elvis fueron presentados por un amigo común, iniciando un romance que transformaría sus vidas. Su vínculo se hizo más fuerte con el tiempo.
y se casaron en Las Vegas en 1967. Elvis ascendió de rango hasta llegar a sargento mientras servía en el ejército. El 2 de marzo de 1960 regresó a Estados Unidos y se enfrentó a los medios de comunicación en Nueva Jersey, marcando el final de su carrera militar. El 5 de marzo fue dado formalmente de baja del servicio activo. Reporteros y admiradores acudieron en masa a Graceland, en Memphis, para saludarle a su regreso. Elvis pronunció un humilde discurso ante los medios de comunicación durante una conferencia de prensa celebrada el 8 de marzo en el despacho de su padre. Había servido a su país como cualquier otro soldado, sin ningún trato especial, a pesar de su enorme popularidad. Creció personalmente a lo largo de sus 2 años en el ejército, pero no pudo librarse de la persistente preocupación de que su estrella se hubiera apagado durante su ausencia. Pero a juzgar por las multitudes de Graceland, Elvis no fue olvidado en absoluto. Años 60 y 70. Elvis volvió inmediatamente a la escena pública tras dejar el ejército en 1960. Su G.I. mantuvo cautivados a sus fans con películas como Viva Las Vegas y Blue Hawaii. What Blues encabezó las listas de éxitos, aunque no todas sus películas tuvieron críticas positivas. Ganaron mucho dinero y sus bandas sonoras gustaron mucho al público, pero a finales de los 60, el encanto cinematográfico de Elvis estaba decayendo. A pesar de que su carrera parecía estar en una encrucijada y el público se desinteresaba cada vez más, Elvis no estaba dispuesto a echarse atrás. En 1968 protagonizó un regreso memorable con un espectáculo televisivo que recordó a todo el mundo por qué seguía siendo el rey del rock and roll. Los espectadores quedaron cautivados por su voz, su carisma y su cautivadora presencia en el escenario, demostrando que no había perdido su toque. Su vida personal también parecía florecer durante esta época. Se casó con Priscilla, y los dos tuvieron una hija, Lisa Marie, en 1968. Elvis parecía tenerlo todo durante un tiempo. Un nuevo comienzo, familia y fama. Sin embargo, la alegría duró poco. Su matrimonio empezó a mostrar signos de desintegración en la década de 1970. Priscilla y Elvis lucharon contra el adulterio y sus relaciones se deterioraron gradualmente. Finalmente se separaron, dejando a Priscilla al cuidado de Lisa Marie mientras Elvis se ocupaba de sus propios problemas. La vida de Elvis Presley empeoró en 1973. Su salud empezó a resentirse como consecuencia de su dependencia de los medicamentos recetados. La antaño delgada belleza ahora luchaba con el peso, y su salud se deterioró. Su salud se deterioró ese otoño, y fue ingresado en el hospital. En agudo contraste con el animado intérprete que había llegado a gustar al público, Elvis mantuvo su dominio en el escenario a pesar de sus dificultades personales. Allá donde iba, sus actuaciones y giras en Las Vegas seguían siendo grandes éxitos y congregando a multitudes. En junio de 1977, dio su último concierto en Indianápolis. Sin saber que eso nunca ocurriría, volvió a Graceland para prepararse para otra gira. Muerte. El 16 de agosto de 1977 fue el trágico final de la estancia de Elvis Presley en Graceland. Solo tenía 42 años cuando murió el rey del rock and roll. El consumo de medicamentos recetados fue uno de los principales factores que contribuyeron a su muerte, que se atribuyó a un fallo cardíaco. Millones de admiradores quedaron desolados por la impactante revelación, que les hizo llorar la muerte de un icono. Elvis fue enterrado en Graceland junto a su abuela, Minnie Mabel Presley, su padre, Vernon, y su madre, Gladys. En honor a su memoria, los terrenos atrajeron a innumerables personas, convirtiéndolos en un lugar de conmemoración. Trans World Delivery, un servicio de entrega de flores, estableció un récord para un solo día en Estados Unidos el día de su fallecimiento al recibir más de 3.100 pedidos de homenajes florales. Miles de personas viajaron a Memphis para asistir al funeral de Elvis Presley 2 días más tarde, el 18 de agosto. Se calcula que el Boulevard Elvis Presley estaba flanqueado por 18.000 admiradores que llevaban pancartas, flores y recuerdos. El afecto y la admiración que le profesaban sus admiradores quedaban simbolizados por el coche fúnebre Cadillac blanco que transportaba su ataúd cubierto de rosas. En Graceland se celebró un servicio religioso privado para unos 200 familiares y amigos íntimos, mientras las calles se llenaban de dolientes. Las celebridades de Hollywood John Wayne, Burt Reynolds, Anne-Margaret y Carol Ann Canary estuvieron entre los presentes para honrar al hombre que había hecho una contribución duradera al entretenimiento. Aunque el funeral fue tranquilo y solemne, el misterio y las conjeturas en torno a la vida de Elvis continuaron tras su muerte.
siguió siendo una persona fascinante incluso después de su muerte, y su legado sigue inspirando tanto misterio como celebración. El debate en torno a la tumba de Aldous Presley. La inesperada muerte de Aldous Presley el 16 de agosto de 1977 conmocionó a todo el mundo. Sin embargo, un extraño incidente ocurrido solo 9 días después de su entierro dio a su historia un giro inesperado, un intento fallido de robo de tumbas que aumentó el misterio en torno a su fallecimiento. Una noche, 3 hombres, Ronnie Atkins, Eugene Nausen y Raymond Green, fueron vistos merodeando cerca del mausoleo de Aldous Presley. Sus acciones eran sospechosas, pero su plan era aún más extraño. No habían empaquetado suficientes explosivos para tener éxito, pero los informes indicaban que planeaban utilizar dinamita para entrar en la tumba. Cuando un empleado del cementerio se percató de su extraño comportamiento, informó a la policía. La policía se incautó de una pequeña cantidad de dinamita, pero era evidente que el grupo estaba mal preparado. Tras ser detenido por fraude, la credibilidad de Ronnie Atkins se vino abajo, pero más tarde se convirtió en informador e implicó a sus socios. Los cargos contra los 3 fueron retirados. Atkins dio un giro sorprendente años más tarde. Afirmó que un agente de la ley que colaboraba con la familia de Elvis podría haber orquestado todo el plan. Atkins afirma que, aunque la familia Presley quería trasladar a Elvis a Graceland, el cementerio no estaba autorizado por la ley. Afirmó que, con el fin de crear un caso para obtener más protección, el sheriff Billy Talley trabajó con la familia para escenificar un intento de robo. Atkins afirmó que se trataba de una treta para obtener la aprobación para enterrar a Elvis en Graceland. La historia simplemente sirvió para ahondar en los interrogantes que rodean el legado de Elvis, fuera genuino o no. Fans y teóricos de la conspiración especularon sin parar a lo largo de los años mientras circulaban historias sobre los preparativos para desvelar su tumba. El mundo seguía embelesado con la vida de Aldous Presley y su última morada. Teorías y rumores. Tan fascinantes como el propio rey son los misterios que rodean la tumba de Aldous Presley. A lo largo de los años han circulado rumores y conjeturas, y tanto los teóricos de la conspiración como los fans especulan con la posibilidad de que la familia Presley proporcione información sobre su tumba. Según algunas de estas afirmaciones, Elvis incluso escenificó su propia muerte. El grabado de la lápida de Aldous Presley es una de las pistas más comentadas. La grafía de su segundo nombre, Aaron, que figuraba en su partida de nacimiento, se cambió por 2 A's. Algunos lo consideraron una indicación intencionada, un mensaje encubierto que daba a entender que el monarca no estaba realmente enterrado allí. Otros, sin embargo, rechazan que la errata fuera deliberada y no conspirativa, señalando que Elvis empezó a adoptar la grafía Aaron más tarde en su vida. Otra supuesta pista se reveló en una entrevista a Oprah Winfrey en 2005. Priscilla Presley pareció cometer un error al considerar el vínculo de Aldous Presley con su hija, refiriéndose a él en presente antes de corregirse rápidamente. La idea de que Elvis podría seguir vivo se vio reforzada por este incidente. En una línea similar, los fans especularon sobre la elección de palabras de Lisa Marie Presley cuando eludió una pregunta sobre si sentía una conexión espiritual con su padre en una entrevista de 2003 con Larry King. Estas creencias han preservado el legado de Elvis de una forma peculiar y a menudo desconcertante, tanto si están motivadas por una creencia sincera como por la negativa a dejar marchar a su ídolo. La posibilidad de que el monarca siga vivo es demasiado emocionante como para que muchos admiradores la ignoren. Avistamientos de Elvis tras su muerte. Circularon rumores de que Elvis había urdido su propia desaparición tras ser enterrado. Algunos se empeñan en afirmar que el monarca lo había inventado todo para evitar las exigencias de la celebridad y llevar una vida más sedentaria, incluso después de que los expertos médicos confirmaran su muerte. Supuestos avistamientos de Elvis aparecieron por toda Norteamérica a lo largo de los años. Incluso en 1989 se creó la Aldous Sighting Society para recopilar estos informes. Cuando los fans identificaron a un hombre en el fondo de una escena del aeropuerto de Solo en Casa en 1990, se desató una de las especulaciones más sonadas. El hombre, con cuello alto y barba, se parecía tanto a Elvis que algunos pensaron que era el mismísimo rey, haciendo una astuta aparición. Ben Radford, investigador de lo paranormal, se contó entre los escépticos que rechazaron rápidamente la versión. Radford se preguntó por qué Elvis aparecería como extra en una película de gran presupuesto si había hecho todo lo posible por fingir estar muerto. Además, señaló el hecho de que nadie en el plató parecía reconocer a uno de los rostros más conocidos de la historia. Para resolver la cuestión, Chris Columbus, el director de Solo en Casa,
reconoció que se trataba de Gary Richard Grant, un extra y amigo íntimo de Columbus, y no de Elvis. Al ofrecer $1 millón a quien consiguiera entrevistar a Elvis en directo en 1988, una emisora de radio de Nashville alimentó los rumores. El objetivo de la maniobra era sacarle de su escondite o poner fin a los rumores. La búsqueda sirvió incluso de inspiración para el curioso videojuego de 1990 Les Manly in Search for the King, en el que los jugadores emprendían una búsqueda virtual para encontrar a Elvis y recuperar el premio. El misterio de Elvis Presley no ha hecho más que crecer a raíz de las interminables conjeturas sobre si realmente planeó su desaparición o se encuentra en paz en Graceland. Los aficionados de todo el mundo siguen cautivados por su legado y el misterio que rodea su vida décadas después. Puede que Elvis Presley nos dejara hace 40 años, pero su cámara oculta demuestra que su legado sigue vivo y lleno de sorpresas. ¿Qué objeto de la cámara acorazada te parece más fascinante? Cuéntame tu opinión en los comentarios. Me encantaría conocerla. Y si esta historia te ha dado escalofríos como a mí, no dejes de darle a me gusta, compartirla y suscribirte para descubrir más cosas increíbles sobre los iconos que amamos. Gracias por vernos. Y hasta la próxima. ¡Viva el Rey!